Bueno, vamos a presentar el trabajo de energía cinética, pero en un sólido rígido, ¿no? En un sólido, pero no en cualquier tipo, sino rígido. Sabemos que el movimiento más general es este que estamos viendo, representándolo aquí, es un movimiento rototraslatorio. Entonces ya sabemos también que el centro de masa describirá una trayectoria, en este caso será esa línea negra continua, y ese movimiento lo podemos describir con todo lo aprendido ya en introducción a la física, ¿verdad? Amén, ahora ya hemos aprendido a describir también las rotaciones. Entonces, bueno, digamos que presenta un giro antihorario para ir viendo qué pasa, y en el sistema con origen en O, el vector R mayúscula es la posición del centro de masa en él, y respecto de una partícula cualquiera, el m sub i, prefiero representarlos con i's y sumarlos para dar una mejor idea de lo que aquí está pasando. Entonces, allí tienen la posición en el sistema con origen en O es el vector R sub i, mientras que en el centro de masa, desde el centro de masa, su posición es el vector R sub i prima. Lo primado va a tener que ver con vectores relativos al centro de masa. Bueno, la posición en un instante 2, final, porque se nos ocurre a nosotros decir, vamos a ver qué pasa entre 1 y 2. Dijimos uno como el inicial y otro final. Eso es arbitrario. Bueno, allí tenemos la relación entre vectores. El vector R sub i es igual al vector de posición del centro de masa, R mayúscula, más posición de la partícula respecto del centro de masa. Bueno, la derivada temporal es esta, que nos presenta una relación también entre las velocidades, ¿no? Vistas de un sistema y vistas desde el otro, relacionadas con la velocidad del centro de masa, ¿verdad? Bueno, el trabajo para ir 1 a 2, ¿qué va a hacer? Y es sumar todos los trabajos sobre todas las partículas, de todas las fuerzas que han actuado sobre cada partícula, las fuerzas externas. Entonces, sumo sobre las IES, que es el trabajo entre 1 y 2 para cada partícula. ¿Por qué? Porque dentro estamos viendo la integral de 1 hasta 2 de F sub i escalar diferencial SI. Ese es el trabajo de la fuerza externa sobre la iésima partícula. Entonces, su diferencial SI es el trayecto, un mini trayecto infinitesimal de esa misma partícula. Integro 1 a 2, tengo el trabajo hecho por la fuerza externa que actúan sobre M sub i, en M sub i, ¿cierto? Y luego sumo todos y tengo el trabajo entre 1 y 2. Bueno, aquí expreso la fuerza como masa por aceleración, la derivada de B sub i, y he cambiado diferencial de SI, que es el trayecto, por B sub i diferencial T. ¿Está bien? Hasta ahí va todo bien. Bueno, acá vamos a hacer una anotación al margen, en ese subpizarrón con marco azul. Y bueno, vamos a ver qué es ese producto escalar que está allí. Bueno, B sub i cuadrado, ¿quién es? Estamos hablando del módulo del vector B sub i al cuadrado. Bueno, eso es justamente el vector B sub i, producto escalar del vector B sub i por sí mismo, que es el módulo de uno por el módulo del otro, que es el mismo, B sub i cuadrado, por el coseno de 0, que es 1. Bueno, si derivo eso, en realidad estoy derivando el producto escalar de B sub i por sí mismo, ¿verdad? Entonces es regla de la cadena, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Bueno, son la misma cosa porque es conmutativo el producto escalar. Entonces la derivada de B sub i cuadrado, fíjense, es 2 veces el producto escalar de B sub i por B sub i punto, en cualquier orden porque es conmutativo nuevamente el producto escalar. Entonces quiere decir que si yo en la integral que tengo allí abajo multiplico por 1, no pasa nada. Bueno, ahora si ese 1 lo fabrico como 2 dividido 2, fíjese que 2, la derivada de B sub i, escalar B sub i, serían esta derivada respecto al tiempo de B sub i cuadrado. Entonces eso es lo que hago, allí está un 1, y entonces tengo que el trabajo entre 1 y 2 se ha transformado en lo que así tengo al final, ¿no? Entonces, bueno, la integral entre 1 y 2 del diferencial de un medio de MI BI cuadrado es justamente un medio de MI BI cuadrado. Pero yo he aprendido que esa era la energía cinética de la partícula I, de la iésima partícula, ¿cierto? Entonces estoy calculando el trabajo evaluado al final menos al principio, entonces es el delta T, la variación de energía cinética para la iésima, pero luego las sumo todas. Es decir, sumo todas esas diferencias, por lo tanto obtengo que sigue siendo válido el teorema del trabajo y la energía cinética visto para el caso de una partícula. Es decir, el trabajo para ir de 1 a 2 es T sub 2 menos T sub 1.
Bueno, vamos a hallar la energía cinética del sistema respecto a un sistema con origen en el punto O, como el que presentamos en la figura, H conocido ya, relacionada con un sistema con origen en el centro de masa del sistema, ¿no? Con todas las limitaciones acerca del cabeceo, el paralelismo, todas esas cosas. Bueno, allí tenemos, entonces ya sabemos que de este sistema con origen en O es un medio de M sub I por el producto escalar de B sub I por sí mismo, B sub I cuadrado, o sea, ¿no? Bueno, hallamos en el pizarrón anterior justamente que la relación entre velocidades es la que está presente allí en rojo. Entonces la incorporamos en el producto escalar anterior y tenemos esto. Fíjense que es el producto escalar de los vectores iguales, ¿no? Entonces, cuando hagamos, sería el primero al cuadrado, va a ser la velocidad centro-masa, escalar velocidad centro-masa, que es la velocidad centro-masa al cuadrado. Lo mismo pasa con B sub I'. Ahora después aparece el doble producto de la velocidad centro-masa como vector, producto escalar con el vector B sub I'. A esto me refiero. Desarrollé ese binomio, ¿no? Entonces, bueno, ahí, fíjense, velocidad del centro de masa, la velocidad del centro de masa del primer término de los sumandos, ¿qué es? ¿Depende de cada partícula? No, es justamente una propiedad de conjunto, visto de este sistema. Entonces, digamos que no lo afecta la sumatoria sobre los i, podemos sacarlo a factor común. Entonces me va a quedar solo la sumatoria sobre las m sub i. Bueno, y además sabemos que en el centro de masa los movimientos son circulares y entonces B sub I' va a ser igual a omega RI'. Entonces, bueno, hacemos esos cambios. Velocidad del centro de masa se ha sacado un factor común de toda la sumatoria de las masas, o sea, esa suma de MI ha extendido a todo el cuerpo, que va a ser la masa total edificante. Y bueno, y allí hemos reemplazado B sub I' por lo que corresponde en movimiento circular uniforme, ¿verdad? Que es el que realiza cada partícula alrededor del eje de rotación. Y bueno, el último sumando, el tercero, vemos también que hay un producto escalar, pero con el vector velocidad centro de masa, que también lo podemos sacar factor común de todos los elementos de la suma. Y lo podemos poner también a la izquierda porque es un producto escalar. Bueno, allí está prácticamente todo lo dicho. Y se ha sacado omega cuadrado también como factor común en el segundo sumando. Toda una cuestión matemática esta, ¿no? Ya que es la misma para todas las partículas de sólido rígido, ¿está bien? Entonces, bueno, se ha desarrollado aquí un poco más toda esta cuestión, ¿no? Bien ahí. Y se ha expresado que, bueno, B sub I' es la derivada de R sub I' vector, ¿no? Y se lo sacó factor común también de la sumatoria. ¿Por qué? Porque la masa es constante. Bueno, el último término, además, es nulo. ¿Por qué? Porque esa es la posición del centro de masa, desde el centro de masa. O sea, es nulo. En realidad es M total por R centro de masa. Pero bueno, R centro de masa, entonces es nulo, porque es la posición del centro de masa vista del centro de masa. Entonces eso lo tachamos. Y después vemos que lo que queda, ahora quedan dos sumandos. Uno es la energía cinética que ya vimos del centro de masa, ¿verdad? ¿Y qué tenemos acá? Un medio de omega cuadrado mi RI cuadrado prima. ¿Qué es eso? Ese es el momento de inercia desde el centro de masa. Eso que está remarcado allí. Entonces, la energía cinética es un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa, más un medio del momento de inercia omega cuadrado. Bueno, esto era amenazante, aquí está. ¿Qué estamos expresando? Que la energía cinética, ahora, antes cuando teníamos una partícula, que era un medio de su masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, ahora allí está en el primer término, está un medio de la masa total velocidad centro masa. De nuevo, como si fuera una partícula, toda la masa en un punto y el cuadrado de la velocidad de ese punto. Pero ya se agrega la energía de rotación. Entonces, la segunda parte de la sumatoria lo que dice, bueno, es considerarme ahora cuánto vale la energía cinética de rotación. Bueno, vale un medio del momento inercial del centro de masa por omega cuadrado. Espectacular. Sale con fritas. Allí tenemos nuevamente el dibujo de nuestro sistema y la conclusión arribada, que en la rototraslación de un sólido rígido,
La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, la parte como si fuera puntual, más la rotación alrededor del centro de masa, un medio de momento de inercia respecto al centro de masa por omega cuadrado, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con la energía potencial gravitatoria? Bueno, ya hemos visto que se puede considerar que está toda la masa puesta en un punto, entonces ya es casi número opuesto. Para un cuerpo extendido, la energía potencial gravitatoria en un lugar donde la aceleración de gravedad es de módulo G resulta ser la masa total por la gravedad por la altura del centro de masa. Estamos parándonos en la suposición de que G es un vector constante, en fin, no nos movemos demasiado y entonces lo podemos considerar constante, que tiene el mismo tamaño y siempre para el mismo lado, paralelo. En realidad, bueno, entonces vale eso. En general ponemos el origen del sistema en el piso, no estamos hablando de, no estamos prestando atención, digamos que en realidad esto no es así, la Tierra es esférica, habría que presentar el origen quizás en otro lado más conveniente, pero aquí lo más conveniente es esto. Nos quedamos con esto. Nos quedamos con esto. Es decir, la energía mecánica total va a ser que de una partícula, de un sólido rígido que se está moviendo, va a ser la energía cinética que hemos visto arriba, más esta energía potencial. Esa es la energía mecánica total. Y recordemos que acá habrá que ver qué pasa, qué fuerzas actúan, conservativas, no conservativas. Fijémonos que en el caso de rodadura, que vamos a emprender en un rato, no había deslizamiento, o sea, hay fuerza de roce, la fuerza de rozamiento estático, pero no hay deslizamiento, entonces no se realiza trabajo. O sea, esa fuerza conserva la energía, sí, no participa en gastar energía, si no desliza. Bueno, rodadura, acá estamos, pasamos del caso general de la rodadura, la rototraslación de un sólido rígido a rodar sin deslizar. Bueno, acá está nuestro viejo conocido y un sistema allí en el piso, ¿no? XY. Esto está rotando, los vectores son todos ya famosísimos para nosotros. Bueno, lo que decimos siempre. Esto es una rototraslación. Hemos aprendido a describirlo de dos maneras, como rototraslación o desde un eje instantáneo. Bueno, como rototraslación ya lo hemos visto recién, a que igual la energía cinética, la potencial obviamente también. Bueno, si utilizamos el concepto de eje instantáneo de rotación, vamos a analizar la energía cinética considerando una rotación pura respecto a un sistema que pasa de ser el mostrado allí por uno que está coincidiendo con la posición del eje instantáneo de rotación. ¿Está bien? Entonces medimos desde allí. Bueno, la energía cinética entonces, si es rotación pura, es un medio del momento de inercia desde ese punto por omega cuadrado. ¿Está bien? Pero aquí está nuestro viejo, querido, amado, estimado y todas esas cosas. Está bien ahí, que dice que como podemos poner un eje allí paralelo, el eje instantáneo de rotación paralelo al del centro de masa, y sub 1 va a ser el del centro de masa más la masa total por la distancia entre ellos al cuadrado, que es el radio de la rueda, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? Sustituyendo I1 por esto, por el teorema de Steiner, lo que nos indica el teorema de Steiner, y distribuyendo, tenemos justamente lo que escribimos, un medio de momento de inercia respecto al centro de masa por omega cuadrado, más un medio de m r doble cuadrado. Pero fijémonos que acá estamos en rodadura sin deslizar y hay una relación entre velocidad del centro de masa y omega, que es esta que estoy presentándoles aquí. Entonces, eso es porque rueda sin deslizar. Entonces, rueda sin deslizar, la energía cinética es esta. ¿Está bien? Bueno, la vieja encontrada. O sea, volvemos a mostrar que vale lo mismo hacerlo desde un lado o desde el otro, ¿verdad? Seguimos en rodadura sin deslizar y hallamos justamente lo que vale para rototraslación. ¿Está bien? Podríamos aplicar Steiner como eje instantáneo. Bueno, eso lo aplicamos en este caso también de rodadura sin deslizar. Pero acá hay un agregado. Si es rodadura sin deslizar, bueno, lo que rueda es una rueda.
Entonces, justamente allí, si es una rueda, es un cilindro, un corte cilíndrico, una cosa por el estilo, vamos a trabajar bastante en la práctica. Entonces, en este caso, el momento de inercia que corresponde a esa figura, para un eje que pasa por el centro, que es un eje de simetría, es un medio de la masa total por el radio al cuadrado, radio de la rueda al cuadrado, ¿verdad? Eso es el dato, digamos, no es un problema. Reemplazamos arriba y fíjense, momento de inercia es igual a un medio de la masa, toda la primera parte como partícula no pasa nada. La parte de rotación es un medio de un medio m cuadrado la primera parte, entonces es un cuarto de r cuadrado omega cuadrado. ¿Está bien? Pero como rueda sin deslizar, r omega es el centro de masa, allí lo que está es velocidad de centro de masa al cuadrado. O sea, tenemos la misma cosa en distintos porcentajes sumados. Bueno, un medio es 2 cuartos. Si a 2 cuartos le sumamos un cuarto, es 3 cuartos de lo que está ahí, ¿cierto? 2 cuartos gallinas, digamos. Bueno, es un poco 3 cuartos, digo, es como muy tétrico, ¿no? Un pedazo de gallina. Pero bueno, la energía cinética en la rodadura sin deslizar, porque es una rueda, es 3 cuartos de la masa por la velocidad al cuadrado del centro de masa. Y bueno, ya no es la de la partícula, pero en rigor de esto lo que quiere decir que cuando empleemos energía, vamos a gastar esa energía. Una parte para que se mueva el centro de masa y otra parte para que rote alrededor del centro de masa. Bien, o sea que para la rueda ya es 3 cuartos de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Bueno, si quisiéramos saber la energía mecánica de esta rueda, si fuera importante, para algún problema, que bueno, de los que vamos a ver en la práctica de problemas, hallaremos quizás la variación de energía mecánica para ver qué trabajo se ha realizado, o nos pedirán el trabajo, se verá, y necesitamos la energía potencial. Bueno, la energía potencial ya dijimos que vamos a tener en cuenta a qué altura está el centro de masa, ¿verdad? El I del centro de masa. Y eso puede ser importante